tardes, muchas gracias por asistir y la verdad que más que contenta con el nivel de participación. Pensé que con este horario, el horario de la siesta iba a estar un poco más complicado, pero prometo ser lo más dinámica e interesante posible y que esta presentación, esta ponencia les pueda brindar un poco de una introducción a lo que estamos trabajando en el ámbito de las Smart Cities y con suerte también tenemos un poco de espacio también para conversar luego de la ponencia. De nuevo, muchas gracias al Grupo Álava y a Sergio en particular por la invitación. Mi nombre es Gretel Schach, soy manager regional para Babel Iberia, trabajamos en el sector de las Smart Cities, somos un spin-off del Instituto Fraunhofer de Investigación Aplicada, surgimos inicialmente en Alemania, trabajamos ahora en distintas oficinas a lo largo de toda Europa, tanto en los países nórdicos, el Reino Unido, Irlanda, la oficina de Iberia que gestionamos para tanto España como Portugal, y también en Europa Central. Bueno, el ámbito de las Smart Cities sí que tiene su variabilidad y hay mucho que trae por delante. ¿Cómo arrancamos con esto? Primero, por un lado, ¿dónde estamos? ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos y por qué empezamos a hablar de Smart Cities? Por un lado, tenemos los grandes retos como el cambio climático, el aumento de la temperatura media global se está incrementando año a año, como podemos ver en el gráfico, una creciente urbanización, cada vez más personas viven en las ciudades creando mayor presión sobre los recursos y los distintos sistemas que existen en el ámbito urbano, la congestión. Probablemente quienes se hayan movilizado acá hasta este lugar hayan tenido de alguna forma que enfrentarse a los retos también desde el ámbito de la movilidad, la congestión en las áreas urbanas, la pobreza energética y los retos que tenemos allí en torno a la generación de energía, pero también la distribución de la misma, y esto se ha visto cada vez más marcado con algunos de los retos presentados con la guerra entre Rusia y Ucrania. Y otros retos también transversales, tanto en Europa, pero en el resto del mundo, que tienen que ver con el envejecimiento poblacional, la despoblación, y eso es algo que también que atraviesa España en ciertas regiones, la pérdida de hábitats y biodiversidad, etc. Es decir, los retos a los que nos enfrentamos cada vez son más complejos y más acuciantes en el sentido de la necesidad de una respuesta a corto plazo. El compañero anterior ya lo mencionaba con los objetivos climáticos de la Unión Europea con la pretensión de alcanzar la neutralidad climática en 2050. Es en este contexto de esta creciente presencia de desafíos, retos transversales, que se empiezan a generar nuevos conceptos de ciudad, nuevas visiones y propuestas de cómo gestionar las ciudades en las que vivimos. Y así es como surgen, y en las últimas 2 décadas han aparecido diversos conceptos que tienen que ver con la ciudad verde, una ciudad más sostenible, que tenía que ver con este eje transversal que tenía que ver con la sostenibilidad, tanto en lo económico, en lo social, como también en lo ambiental. La ciudad habitable o livable city, la ciudad del futuro, aparecen muchos de estos términos. Y también surge el término de las smart cities, que surge también atravesado por otras tendencias que en los últimos años se han manifestado de la siguiente manera. ¿Qué implica esta ciudad inteligente? Por un lado, la propuesta de la ciudad inteligente es poder hacer más con menos, es decir, aumentar los niveles de eficiencia utilizando los mismos recursos o menos recursos para generar los mismos resultados para gestionar los sistemas urbanos. Por otro lado, poder controlar en tiempo real los sistemas de la ciudad. Y esto tiene que ver con proveer también mejores servicios, mejorar el tiempo de respuesta, de demanda, poder gestionar también las incidencias y los distintos problemas que se puedan generar. Y por último, también mejorar los aspectos que tienen que ver con la planeación, una mejora en la toma de decisiones que tenga un atravesamiento de la información en tiempo real. ¿Qué hacemos con esta información de estos sistemas que conocemos en mejor medida y cómo ayudamos a que estos faciliten una planificación que tenga que ver con las necesidades y los retos actuales de los sistemas urbanos? El concepto de ciudad inteligente también tiene una contracara que tiene que ver con este correlato con la sostenibilidad. No solamente se pretende hacer más
con menos, planificar con información en tiempo real, sino también poder dar respuesta a los retos que tienen que ver con mejorar la sostenibilidad y la capacidad de adaptación de los ecosistemas urbanos, un aumento de la prosperidad y de la colaboración y la innovación en estos espacios urbanos y, por último, mejorar la calidad de vida y la igualdad social. Por supuesto que estas son las promesas de la ciudad inteligente. Ahora, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué estamos hablando de ciudades inteligentes? Por un lado, ha habido un gran impulso por el lado del mercado en avanzar con estas posibilidades. Por un lado, el aspecto tecnológico, el avance en la transformación de estos distintos sectores de la economía que ha permitido ofrecer nuevos productos y servicios que a través de la digitalización permitan una conexión a tiempo real, una mayor información, una mejor gestión de estos sistemas. Además, hemos visto un avance, una aceleración de los ciclos de innovación, es decir, lo que antes se tardaba 100 o 150 años para generar un nuevo producto, si pensamos del carruaje al coche y tantos otros que llevaron décadas y en algunos casos, dependiendo, siglos para generar una nueva innovación, los ciclos de innovación actualmente se han acortado, lo cual está acelerando los procesos de innovación y, por tanto, de generación de nuevas soluciones para los retos actuales a los que nos enfrentamos. Además, lo que vemos es que hay una convergencia de los sectores. Previamente veíamos soluciones por el lado energético, por otro lado la movilidad, las tecnologías de la información y la comunicación. Lo que vemos ahora es esta interacción en estos distintos sectores y, por tanto, de las soluciones que se generan, generando también otro nivel de complejidad con el cual tenemos que trabajar y dar respuesta también a cómo se implementan estos sistemas cada vez más conectados. Y por último, también ha habido una promoción por parte del sector privado de estos grandes conceptos de Smart City y de esta gran integración de todos los sistemas urbanos desde un solo lugar de gestión. En segundo lugar, aviso que no estoy viendo lo del tiempo, está en 0, así que si me extiendo demasiado ya saben por qué es y porque también me gusta conversar, así que son los dos motivos. No solamente hemos tenido un impulso del mercado, sino también ha habido un impulso político. Particularmente en Europa, la Unión Europea ha promovido el concepto de las Smart Cities y ha financiado el concepto de las Smart Cities como una forma de responder a los grandes retos en Europa. Y esto ya lo vemos desde los últimos 15 años aproximadamente, en el cual tanto la Comisión Europea como los distintos programas de la Unión Europea promueven y utilizan el concepto de Smart Cities para guiar la transformación en Europa. Ya en 2018, el comisario de la Unión Europea para el Cambio Climático y la Energía mencionaba que era necesario, para cumplir los objetivos climáticos, el desarrollo de al menos 1000 ciudades que fueran 1000 ciudades inteligentes. Lo mismo sucede actualmente con este nuevo programa de EU Missions, estas ciudades que trabajarán para 2030 alcanzar la neutralidad climática. El concepto de Smart Cities es uno de estos que atraviesa la propuesta de cómo enfrentar a los grandes retos y a estas contribuciones para la reducción de los gases de efecto invernadero en las ciudades piloto de este programa. Ahora, ¿dónde estamos? La realidad es que ha habido un gran impulso político, económico del concepto de las Smart Cities, pero no ha sido sin algunos retos que el concepto se ha enfrentado en la aplicación práctica. Algunos recordarán el proyecto que Alphabet en Canadá, en Toronto, estaba desarrollando una empresa subsidiaria de Google. Un proyecto que también pretendía ser este gran distrito donde el uso de las distintas tecnologías iba a facilitar la vida de las personas. Ahora, esto se enfrentó a muchísimas críticas porque los ciudadanos no confiaban en cómo Google, o en este caso la empresa Alphabet, iba a utilizar sus datos y qué bien les iban a proveer en este contexto. Al final, el proyecto, por una mala gestión, mala forma de comunicar también qué es lo que se pretendía hacer y cómo se iba a realizar y de brindar garantías también a la ciudadanía en la gestión de los datos, el proyecto falló y se canceló.
Y así ha habido otros proyectos en los que, por un lado, se han generado grandes críticas, lo habremos visto también con las críticas al uso de Airbnb y en las políticas de habitabilidad de las ciudades y cómo gestionar estas nuevas plataformas que brindan un nuevo ecosistema, un nuevo espacio económico para nuevas actividades económicas, pero que por otro lado tienen un correlato de un impacto en la vida de las ciudades, en la vida de las personas. Lo mismo podemos ver con Uber, ¿no? en el rol que tienen los distintos empleados o no empleados en este caso, ¿no? La crítica de cómo funciona este sistema, este modelo de negocio, como también el uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial en los procesos judiciales en Estados Unidos. La que fue directora de tecnología e innovación digital en Barcelona ya hace unos años mencionaba que el problema de la ciudad inteligente ha sido que nos hemos enfocado en solucionar los problemas de la tecnología y no en los problemas que realmente necesitan solución en la ciudad. Y por tanto hemos resuelto problemas tecnológicos, pero no hemos puesto la tecnología a disposición de resolver los retos urbanos. Y en este contexto es que cada vez se han generado más iniciativas para poder dar una mayor transparencia a los proyectos de Smart City que utilizan la generación de datos para generar distintos servicios. Por ejemplo, Helsinki ha generado lo que llaman un inventario de sus sistemas que utilizan inteligencia artificial, en el cual explican cómo se utilizan estos sistemas de inteligencia artificial, qué datos se utilizan y cuál autoridad de gobierno o departamento de gobierno es responsable por su gestión. Por otro lado, hay otro proyecto en Ámsterdam llamado Shattercam, en el cual, y esto a lo que quiero mostrar con esto es que hay soluciones que no necesariamente son complejas, pero que sí pueden incrementar la transparencia y que han sido necesarias para responder esa demanda de transparencia que se le está pidiendo a las Smart Cities. Este proyecto de Shattercam, muy sencillo, lo que hace es, hay una cámara que se utiliza en una de las regiones, en una de las partes de Ámsterdam, donde está ubicada la universidad, la cual tiene como una especie de cobertor que cubre la cámara cuando la misma no está en utilización. Y hay otros distintos dispositivos y carteles que informan sobre cómo esta cámara utiliza los datos que graba durante el día y cuál es el objetivo último de la misma. Al final, lo que es importante y tiene que ver mucho con las Smart Cities, hay mucho de la presencia de sensores, cámaras, etcétera, de dispositivos que no necesariamente son muy visibles, pero que generan mucha desconfianza desde la población en cómo se utilizan, e incrementar la transparencia sobre el uso de los mismos, informar sobre los mismos, puede necesitar de soluciones tecnológicas, pero no necesariamente. Asimismo, vemos una gran proliferación de experiencias en toda Europa de distintas aplicaciones de soluciones de Smart City. Pueden ser los que se mencionaban en la ponencia anterior, como también los sistemas de carga bidireccional del coche a la red eléctrica, que eso se está experimentando en distintas partes de Europa. Aquí el ejemplo que ponía es de Leipzig, donde se está estudiando en qué momentos puede ser de interés y de valor poder generar o devolver parte de la electricidad al sistema o a la red eléctrica y cuándo utilizarlo para poder balancear las distintas necesidades del sistema eléctrico. Por otro lado, también hay una gran proliferación de lo que se llama microgrids, de poder gestionar a nivel local la generación y el consumo eléctrico, que está dando un gran avance y un gran apoyo a lo que hoy en día se llaman comunidades energéticas, que muchos estarán empezando a entrar en contacto con este nuevo concepto y la nueva implementación que se está realizando también a nivel español. Y también la proliferación de nuevas redes, de redes para facilitar la comunicación entre sensores en el ámbito urbano, ya sea estos conectados al alumbrado público. Esta es una de las opciones que los distintos ayuntamientos a nivel europeo están experimentando para no tener que transformar totalmente el espacio público,
pero asimismo poder capitalizar el uso de estas redes y de estos sensores que generan información a tiempo real sobre las distintas dinámicas y necesidades de las ciudades. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Quise traer a colación el ejemplo de ChatGPT, que para muchos estará en agenda a nivel personal, a nivel organizacional. Vemos una gran proliferación del uso de la inteligencia artificial y ahora en estos modelos generacionales que cada vez se acercan más al usuario, cada vez empiezan a no entenderse más necesariamente, pero sí a generar una interacción con las personas y asimismo una respuesta ante los mismos. O sea, existe actualmente un llamado de atención y es lo que mencionaba aquí con este pequeño párrafo que saqué de una nota, pero que se empieza a ver en distintos sectores de Europa y distintas organizaciones sociales en las que están pidiendo que hagamos una parada, que nos sentemos a reflexionar cómo queremos evolucionar en el uso de las tecnologías y cómo queremos trabajar con la inteligencia artificial y qué aceptamos y qué nos permitimos hacer con estas tecnologías. Porque el riesgo es que, especialmente con la inteligencia artificial y con los sistemas de machine learning, es que como seres humanos no controlamos totalmente lo que se configura. Es decir, el sistema va aprendiendo de, entre otras cuestiones, de datos que no necesariamente reflejan el total de la realidad o que sean datos completos. Y esa información, los resultados que genera esa inteligencia artificial están siendo utilizados para informar decisiones. Entonces, hay un llamado actual a poder repensar cómo queremos utilizar estas tecnologías y cuáles de estas tecnologías y sus aplicaciones son aceptables y cuáles no. Por tanto, este es uno de los grandes retos a los cuales las ciudades inteligentes se enfrentan y que está actualmente en discusión. No solamente lo menciono por comentaros por dónde estamos, sino también porque estas son las grandes discusiones que desde el sector público y el sector privado se empiezan a dar y esta negociación que también empieza a haber entre el sector privado como generador de estas soluciones y el sector público como comprador de las mismas y el cual utiliza las mismas y trata de dar respuesta también a las demandas de la sociedad. Por otro lado, y también se mencionaba anteriormente, la cuestión de la ciberseguridad. A medida en que digitalizamos más de estos servicios, necesitamos más medidas de seguridad que puedan proteger los datos y la información que se empieza a generar. La demanda energética de los centros de datos, no podemos hacer la vista gorda a lo que allí se consume en términos energéticos y que realmente está generando unos grandes retos para poder diferenciar o poder mantener estos centros de datos, pero sin generar un impacto negativo en los objetivos de decarbonización. Otro aspecto es el escalado. Ha habido muchísimos pilotos a nivel europeo, distintas aplicaciones de Smart City en un edificio en concreto, en un barrio en concreto. Lo que nos falta todavía es poder generar soluciones a nivel ciudad y poder experimentar con esas soluciones a nivel ciudad. Sí que hay, las grandes ciudades sí que ya están empezando a tomar parte de casos o proyectos que tienen esta escala, pero falta mucho de esto de poder escalar, de ir del piloto a nivel ciudad y no solamente y principalmente no tiene que ver con cuestiones de desarrollo tecnológico, sino más bien la disponibilidad de financiación y de fondos para poder escalar estos proyectos y de la complejidad que implica la coordinación de diversos actores a nivel urbano. Por otro lado, y muchos de los que trabajan con estos sistemas de digitalización, el acceso a datos sigue siendo uno de los grandes retos, tanto por problemas organizacionales como también por la calidad de los datos que se encuentran en las organizaciones. La lentitud y inadecuación de la compra pública. Quienes trabajen con el sector público bien sabrán lo complejo que es. España también tiene sus casos en concreto, lo complejo y la lentitud que esto genera para implementar proyectos.
para los cuales cada vez tenemos menos tiempo. Si pensamos en los objetivos climáticos, menos de 15 años o hasta 2050 no es tanto tiempo para poder transformar de raíz nuestras ciudades, cómo generamos y cómo consumimos nuestros recursos. ¿Hacia dónde vamos? El diseño centrado en las personas, lo que mencionaba anteriormente, ha habido un gran foco en el desarrollo tecnológico que ha sido muy importante para poder impulsar el sector, pero que ahora necesita imbuirse de las necesidades de las personas y poder generar sistemas que tengan que ver con las necesidades de los humanos. Por otro lado, la digitalización de las ciudades pequeñas y medianas. Vemos que las grandes ciudades están en los programas europeos, reciben fondos a nivel nacional, pero es a nivel local, en las ciudades pequeñas y medianas, donde todavía los retos están muy presentes. Y por último, la educación, el empoderamiento y el desarrollo de habilidades. Si queremos trabajar con ciudades inteligentes o con estos nuevos sistemas tecnológicos, no solamente necesitamos capacidad a nivel organizacional, sino también que las personas o quienes van a ser los usuarios de esos sistemas pueden entender de qué se trata y que no teman, por ejemplo, que el 5G pueda transmitir enfermedades o tengan miedos infundados cuando en realidad no los existen, o que sí tengan las herramientas para poder cuestionar y demandar por sus derechos digitales, que cada vez vemos más que las ciudades están avanzando en garantizar los mismos. Por tanto, el sector de las Smart Cities como tal es un gran sector porque abarca diversas áreas y diversas verticales en lo que tiene que ver en la movilidad, la energía, la gestión de los residuos, etc. Pero también hay una mayor demanda de una transparencia y una ética de datos. Los datos atraviesan lo que es la concepción de las ciudades inteligentes. Además, debemos pensar y planificar las ciudades y asimismo estos sistemas que generamos que tengan una visión y un modelo de ciudad integrado en el cual los distintos sistemas, tanto de la energía como la movilidad, puedan trabajar de forma interoperativa, y esto también presenta grandes retos porque no en todos los aspectos están los estándares presentes o están dadas las negociaciones para que estos sistemas se puedan integrar. Y por último, y esto también a colación de lo que mencionaba anteriormente, la necesidad de esta cooperación multisectorial, tanto para responder a los retos que mencionaba al inicio de la presentación. No hay manera de poder conseguir esto, tanto esta integración de los distintos sistemas tecnológicos en una ciudad, como poder alcanzar estos retos, dar respuesta a los retos de la ciudad, no puede darse si no hay una cooperación multisectorial entre el sector público, privado, la ciudadanía y la academia. Por último, y esto los dejaré como un takeaway, ¿no? Como algo para que se puedan llevar. En Babel hemos desarrollado una plataforma de uso gratuito al que cualquiera puede acceder y está pensada para los profesionales que trabajan en el ámbito de las Smart Cities, para que puedan conocer y entender más qué es lo que se está implementando en toda Europa. Ya tenemos más de 500 casos de uso de proyectos que se han implementado en toda Europa, con información compartida por personas que han trabajado en aquellos proyectos, tanto del sector público como del sector privado. Y asimismo, a través de la plataforma se puede conectar con aquellas empresas y ciudades que han trabajado en estos proyectos. Así que los invito a que entren a la plataforma, la curioseen por ahí, que puedan conocer un poco más de qué se está realizando en el ámbito de las Smart Cities y cuáles son las conversaciones actuales. Y por supuesto que estoy disponible si hay preguntas o comentarios luego de la presentación. Muchas gracias. Hola, buenas. Yo lamento discrepar un poco en el concepto de ciudad inteligente, porque para mí que una ciudad no puede ser inteligente, lo mismo que un coche no puede ser inteligente. Podrá ser más o menos inteligente la gente que vive en las ciudades o el que conduce el coche. Lo menos inteligente que tenemos es que por Madrid se mueven 1 millón de coches que solo llevan al conductor y están desperdiciando del orden de 4 millones de asientos libres al día,
que son más que viajeros, lleva el transporte público, sumando el metro y el autobús. Entonces, quizá al chaval de la ponencia de antes no le he querido decir nada porque lo he visto tan liado con sus baterías y sus cosas, pero quizá lo más inteligente que podemos hacer es ayudar a la gente a saber si hay alguien que va en su misma dirección para que puedan ir 2 en cada coche, 3 en cada coche, hasta 5 en cada coche, ¿no te parece? Efectivamente, ¿no? Yo creo que lo que es importante y también quería destacar con esta presentación es que las tecnologías son un medio y tanto como gobierno como sociedad decidimos cómo utilizar estas tecnologías y los retos siguen estando presentes. El problema de la congestión en las grandes ciudades es terrible y hay que resolver muchas cuestiones, coordinar viajes cuando es necesario viajar solo, como también el apego que tenemos como sociedad a esta libertad que el coche nos da. Los retos no son pequeños, las posibilidades tecnológicas creo que ya están ahí, hay mucho de voluntad política de decidir cómo avanzamos y también de compromiso de la sociedad de tomar la decisión y realmente avanzar con el cambio. Es decir, si nosotros no somos inteligentes, las tecnologías no lo van a hacer por nosotros. Gracias. Me han cerrado aquí, me han dicho que no más preguntas, pero sí que estoy disponible luego de la presentación quienes quieran conversar. Muchas gracias.